con la última charla del bloque que la va a dar el doctor Juan Manuel Céparo. Es columna lumbar, infección y diferencial de patología tumoral. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me voy a poner un poco de costado para poder ir viendo. Bueno, vamos a hablar sobre todo infecciones de columna. Las infecciones raquídeas, más o menos, representan el 4% de todas las osteomelitis, predominadas por las espondilodicitis y las espondilitis. Acuérdense, ¿se escucha bien o no? Perdón, ¿ahí se escucha bien? Acuérdense, la inmunosupresión, todos los pacientes que tenemos actualmente, todos los trasplantados, si trabajan en zona de trasplante y todo este tipo de clínicas, toda la diabetes, los traumatismos y todas las cirugías, dentro de lo que tenemos toda la parte de infiltraciones y punciones, son los principales factores de riesgo para este tipo de patología. En los países desarrollados es 2 a 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, mientras que en los países en vías de desarrollo es más o menos igual, la tendencia es más homogénea. Tenemos en los países desarrollados 2 picos de frecuencia, uno es a la adolescencia y otro entre los 40 y 60 años. En los países en vías de desarrollo es más frecuente en la adolescencia, hasta los 20 años. Tenemos un aumento de la frecuencia justamente por las maniobras intervencionistas y por los tratamientos inmunosupresores. Acuérdense que ahora se están haciendo muchísimas infiltraciones bajo guía ecográfica, interfacetaria y todo eso, que están los anestesistas medio de moda está, y eso nos va a dar de comer muchísimo porque es mucho más sucio y la tendencia es se infectan más cuando hacemos un gesto bajo guía ecográfica que bajo guía tomográfica o bajo radioscópica. Así que bueno. La patogenia. Por vía hematógena, por vía venosa es muy raro. Generalmente se da por vía arterial y la puerta de entrada es urogenital, pulmonar, ORL o dentario. Por contigüidad tenemos los abscesos epidurales primitivos y también tenemos las artritis zigopofisarias. Y por inoculización directa puede ser o un corte accidental o iatrogenia. Justamente todo lo que dijimos de la parte de punciones, las infiltraciones y todo ese tipo de cosas. Dentro de los gérmenes que van a producir estas espondilodicitis o estas infecciones de la columna, los gérmenes piógenes son los más frecuentes, teniendo 2/3 el Staphylococcus aureus. Después tenemos los gérmenes anaerobios, la tuberculosis y los parásitos, que sobre todo está la hidatidosis. La topografía. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la columna lumbar, pero la verdad es que es complicado, así que vamos a hablar un poco de todos y yo le voy dando distintos parámetros que nosotros usamos, que son como información extra que uno puede ver en la resonancia que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una infección de una espondilodicitis. Si se fijan, en orden decreciente, lo más frecuente es tener una infección en la columna lumbar, un 55%. Ese 55%, esa infección de la columna lumbar, este es un dato que no es menor, un 25% de esos pacientes va a tener un absceso epidural asociado. Así quiere decir de que si cada 4 personas, una va a tener un absceso epidural asociado. La columna torácica, más o menos un 35% de las espondilodicitis y va a tener un 33% que se va a asociar con eso. Se va a asociar con un absceso epidural. Mientras que a nivel cervical, que solamente es el 10% de la espondilodicitis, el 90% de los pacientes va a tener un absceso epidural anterior, un absceso epidural asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una lesión en la columna cervical y no tiene un absceso epidural, hay que frenar un poco y no vender o no decir o no sugerir que tiene una infección, sino tratar de buscar diagnósticos diferenciales. Nos dificulta un poco cuando afecta a distintos niveles. ¿Por dónde se genera la extensión? Lo primero que hay que hacer, para mí que hay que hacer un corte y hay que hacer un corte de edades. El paciente que tiene una infección antes o después de los 13 años, porque cambia todo. Acá cambia la vascularización de la columna, cambia todo. Hasta los 13 años los discos son vascularizados, lo que quiere decir que hasta los 13 años podemos tener una dicitis, son bien vascularizados. A partir de los 13 años se corta esa vascularización. Ya quiere decir que el disco no puede transmitir la infección. Pero ojo, que podemos tener, cuando hay un proceso degenerativo de ese disco intervertebral, hay una neoangiogénesis. Eso quiere decir que a partir de ese momento, cuando tenemos un disco degenerativo, sí puede transmitir la infección.
Bueno, la extensión de la infección se hace a través del ligamento longitudinal anterior, por delante de la vértebra, a través del disco intervertebral justamente, cuando es degenerativo, y a partir de los espacios epidurales. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es la vascularización de las vértebras. Las vértebras no están vascularizadas todas en el mismo lugar. Generalmente la zona más vascularizada son las esquinas anterosuperiores y anteroinferiores de los cuerpos vertebrales. Y más vascularizado es sobre todo la inferior. Así que en orden de frecuencia, generalmente una espondilodicitis en un adulto empieza en la esquina anteroinferior de un cuerpo vertebral. Los cuadros clínicos son muy variables y a menudo tramposos. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo una infección por un piógeno en una persona sana donde viene súper dolorida, no se puede mover y un dolor raquídeo muy importante, que en una persona inmunosuprimida por un patógeno no muy virulento, no muy agresivo, que por ahí viene y hasta puede venir sin dolor. La clínica generalmente es dolor de columna de raquis intenso. Los dolores son inflamatorios, brutales, puede o no tener fiebre, alteración del estado general e impotencia funcional. Ahora vamos a ir viendo caso por caso. La imagenología. La resonancia magnética es por lejos el examen de elección. ¿Qué nos va a permitir ver? Nos va a permitir ver la espondilodicitis debutante, nos va a permitir hacer el diagnóstico, no solamente eso, evaluar la extensión y las complicaciones. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hacemos una resonancia magnética y el paciente empieza ese día con la espondilodicitis, va a ser negativa. Hasta el cuarto día que tenemos el riesgo de que, el infectólogo o el cirujano sospecha una infección, nosotros le hacemos la resonancia negativa. Eso no descarta que no tenga una espondilodicitis debutante. Hay que esperar, darle 4 días y repetir la resonancia. Y ahí podemos llegar a verlo. Muchas veces también, dependiendo de la localización y la forma de la patología, podemos sospechar el agente que la produce. Las pruebas bacteriológicas. Cuando apenas sospechamos una espondilodicitis, tiene que ser rápida. El hemocultivo solamente nos da un 25 o un 50% de diagnóstico positivo, lo que es bastante bajo. Así que quiere decir que cuando hacemos un hemocultivo, de cada 4, 1 o 2 van a ser positivos, que sí tienen una espondilodicitis. La punción de la colección o la biopsia vertebral nos va a dar un 70 a 80% de los casos. Y el examen, hay que hacerle un examen bacteriológico e histológico. En las espondilodicitis a piógenos, como habíamos dicho, los agentes responsables, el estafilococo aureus es el 2 tercios, tiene el 2 tercios el más frecuente. La clínica es generalmente muy agresiva y lo que vamos a tener es dolor, como habíamos dicho, de columna brutal, fiebre e impotencia funcional. ¿Qué es lo que vamos a ver en radiografías? Acuérdense que una radiografía, cuando sospechamos, por ahí, dependiendo de la zona donde vivimos, tenemos o no tenemos acceso a resonancia. Si no tenemos acceso a resonancia, acuérdense que una radiografía vamos a poder ver o vamos a poder sospechar una espondilodicitis recién entre 2 semanas o 2 meses va a tener cambios en las radiografías. Vamos a tener una erosión de la esquina vertebral al principio, una pérdida de la altura del espacio intersomático y una atenuación de la lámina subcondral. Ya en un periodo más tarde vamos a tener directamente sobre los platillos vertebrales erosiones, una tumefacción de partes blandas perivertebrales y una retropulsión o una retrolistesis. Ahora vamos a ir viendo el caso. Este es un paciente que biopsiamos, donde vemos en la esquina antero superior de L5 una erosión. Vemos una pérdida de la cortical con una lesión. Si se fijan en la boca de la erosión es muy importante diferenciar una erosión de una geoda subcondral. Si se fijan, la erosión tiene una boca grande y poco profunda. Puede ser más o menos profunda, pero generalmente la boca es más grande que la profundidad. Lo mismo vemos en este otro caso, donde vemos sobre el platillo vertebral superior, en la parte inferior, perdón, en la parte marginal, una erosión y vemos otra erosión ahí. Acá le hicimos una biopsia. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos una biopsia? Justamente lo que nos interesa es ir a buscar y tratar de encontrar el patógeno, el agente patógeno.
Vamos a ir y vamos a hacer 7 muestras. 2 muestras al platillo vertebral inferior, 2 muestras al platillo vertebral superior, 2 muestras al disco intervertebral y en el último nos vamos a poner dentro del disco y vamos a hacer un lavado con solución fisiológica. Y todo esto lo vamos a mandar al laboratorio. Acuérdense, hay una cosa que cuando nosotros toqueteamos la zona, donde nosotros estamos pinchando y se hace una salida del agente patógeno hacia el torrente sanguíneo. Y a las 4 horas tenemos un pico máximo del agente patógeno en el torrente sanguíneo. Así que a las 4 horas tenemos que hacer un hemocultivo. Acá en la tomografía computada podemos ver del lado derecho una atenuación de la lámina subcondral y del lado izquierdo podemos ver erosiones. Podemos ver cómo ya tiene un pinzamiento del disco intervertebral y tiene al lado adyacente a la atenuación subcondral, podemos ver la pérdida de la cortical ósea y las erosiones. Esto ya es en un caso más avanzado, donde podemos ver una destrucción del disco intervertebral L3, L4, con una retropulsión del cuerpo vertebral L4 hacia el canal raquídeo. Y si se fijan, los bordes de la lesión ya tienen zonas de esclerosis, así ya ha habido una reacción del hueso frente al estímulo dañino. Ahí la podemos ver bien la destrucción. Del lado izquierdo es la radiografía y del lado derecho la tomografía con reconstrucción multiplanar en cortes sagitales. En resonancia magnética, la resonancia magnética es el estudio ideal para estudiar todo este tipo de patologías, para ir a buscarlo. En el comienzo nos vamos a encontrar con una inflamación del platillo vertebral y una hiperseñal T2 del disco. A veces la podemos tener o a veces no. Si se fijan, esto es una secuencia T1. La secuencia T1, a nosotros en general nos gusta más el STIR, el T2 o el DPFAT-SAT, donde vemos que brillan las lesiones. Pero en realidad el T1 nos da muchísima información porque tenemos la grasa y tenemos la grasa, lo que vemos blanco es grasa. Y la reacción de la grasa frente al estímulo dañino, ¿no? Y podemos ver en la esquina anterosuperior del cuerpo vertebral de L5 una hiposeñal T1. Si uno dice, esto cuando uno lo ve, dice, ¿puede ser una espondilodicitis? Sí, podría ser una espondilodicitis debutante, pero también podría, si fuera un poquitito más chico, también podría ser una espondiloartropatía anquilosante debutante, bueno, debutante, si tuviera más en otros niveles o si tuviera zonas de entesis. Entonces, bueno, uno lo que puede ver, también tiene que tener en cuenta la clínica, ¿no? Después tenemos la secuencia T2 FAT-SAT, vemos una hiperseñal, una zona que correspondería a un edema muscular, no es necesariamente un edema, pero bueno, nosotros lo decimos en imágenes que es edema muscular. Y cuando inyectamos producto de contraste, podemos ver el realce patológico en esa zona. Me equivoqué de cosa. Bueno, en una fase más tardía vamos a tener lo mismo, una atenuación de la lámina ósea subcondral, una reacción en banda de los platillos vertebrales, justamente porque pasa por el ligamento longitudinal anterior, una hiperseñal T2 del disco intervertebral y podemos tener dos cosas en el disco intervertebral, un borramiento discal o un aumento de la altura discal. Un borramiento es justamente porque se destruyó ese disco y un aumento de la altura es porque se generó una colección, un absceso dentro de ese disco intervertebral. Ahora lo vamos a ir viendo. Acá podemos ver en la secuencia T1 a nivel L3, L4, una imagen en banda, una hiposeñal T1 en banda, quiere decir que la grasa no está más porque hay un proceso inflamatorio. En las secuencias T2 FAT-SAT podemos ver el edema óseo y si se fijan el disco intervertebral también está un poquito en hiperseñal y tiene un ligero pinzamiento discal. Y cuando inyectamos producto de contraste vemos el realce post-inyección. ¿Qué nos va a permitir ver la resonancia magnética también? Nos va a permitir ver la extensión y las complicaciones. Nos va a permitir ver la infiltración circunferencial perivertebral, la epiduritis, que puede producir compresión del saco dural o de las raíces nerviosas, y los abscesos. Aquí el absceso juega un rol bastante importante, porque si un absceso por un germen piógeno generalmente es un absceso
a paredes finas, mal delimitado, que tiene edema alrededor, mientras que cuando es un absceso por un germen, por ejemplo, por una tuberculosis, es un absceso bien líquido, a paredes engrosadas, puede tener calcificaciones. Y nos puede generar dificultades en el diagnóstico las espondilitis aisladas. Acá tenemos, por ejemplo, una columna cervical, viendo las complicaciones, donde en la secuencia T1 podemos ver una fractura del platillo vertebral de C3. Vemos un absceso anterior y un absceso epidural anterior, bueno, y un absceso retrofaringeo, perdón, y podemos ver cómo existe una compresión medular. Este paciente llegó cuadripléjico. Cuadripléjico, sí. Acuérdense lo que les dije, 90% de las espondilodicitis cervicales tienen abscesos epidurales. Esto es una columna lumbosacra donde tenemos lo mismo. Tenemos, fíjense en las secuencias T1, toda la hiposeñal T1, la pérdida de la grasa. En las secuencias T2 FATSAT vemos el edema óseo de los cuerpos vertebrales L4 y L5 y postinyección de gadolíneo tenemos el realce postinyección de los cuerpos vertebrales. Acá pasa algo y hay que tenerlo en cuenta. Fíjense el disco intervertebral. En secuencias T1 es negro, está en hiposeñal. En secuencias T2 FATSAT está blanco, se ve blanco, hay líquido adentro. Y después de inyección de gadolíneo no toma el contraste. ¿Por qué es eso? Porque es un absceso y los abscesos, como no entran los antibióticos, tampoco entra el contraste. Entonces en la parte líquida no podemos meter contraste. Entonces por eso es que vemos los abscesos que no tienen contraste. No quiere decir que no haya una infección ahí, sí está, pero el tejido vivo o tejido vascularizado toma contraste y el que no, no. ¿No se puede volver? Bueno, no importa. Perfecto. También, si se fijan, en el T1 FATSAT-GADO también se ve un pequeño absceso epidural posterior y anterior en L4, L5. Bueno, después tenemos otros gérmenes particulares, por ejemplo la brucelosis, que tiene una zoonosis. Bueno, piensen en la gente que toma leche o queso contaminado, si no tienen aerosoles contaminados. Imaginológicamente nos vamos a encontrar con ¿qué? Con un aspecto degenerativo, con una hispocopatía generativa, con un pinzamiento discal, una condensación de los platillos y construcciones óseas. Y generalmente afecta al platillo anterosuperior del cuerpo vertebral. Perdón, discúlpeme. Afecta rápidamente y generalmente no afecta los cuernos, los arcos posteriores. Y acá no sé si no se ve tan clara. Bueno, ahí tiene una lesión, un pinzamiento discal, tiene una hiperconstrucción ósea y una lesión que justamente es producida por una brucelosis. Después tenemos la salmonela, que se da en terrenos particulares. Se dan las zonas de fragilidad donde ha habido infartos óseos, es donde se tiende a infectar la salmonela. Y acuérdense que se ven pacientes con inmunosupresión o patologías hemáticas como la drepanocitosis. La actinomicosis es un bacilo gram positivo, acuérdense, y afecta específicamente a las apófisis transversas. Esto nosotros cuando nos encontramos con una lesión, por ejemplo, transverso costal, por ejemplo, acá tenemos T12 derecho, tenemos una destrucción de la articulación transverso costal derecha, podemos sospechar que tiene una patología infecciosa, actinomicosis, en esa zona justamente. Los abscesos epidurales anteriores se producen por dos vías, por vía hematógena o por vía iatrogénica. El estafilococo es el germen más frecuente y nos genera una impetencia funcional justamente por compresión. Nos vamos a encontrar con una colección epidural en hiperseñal T2 y de señal variable T1 y vamos a tener un realce periférico. Y vamos a ver lo que dijimos justamente antes. Del lado izquierdo tenemos una columna lumbosacra donde vemos un absceso epidural. Estas son secuencias son T1 FATSAT gadolíneo, así con supresión grasa y ya inyectado. Y vemos cómo la periferia del absceso realza, sin embargo la colección líquida no realza. Lo vemos tanto del lado derecho, donde vemos una compresión de las raíces nerviosas y casi el cono medular, sí, las raíces nerviosas distales, mientras que a nivel dorsal vemos justamente una compresión medular. Las espondilodicitis tuberculosas
son más frecuentes en los países de vía de desarrollo. Sin embargo, en los países ya desarrollados tienen toda la inmigración y tienen todos los pacientes trasplantados. Y aparte ahora está de moda la no vacunación. Así que ya van a empezar a tener, tienen y ya empiezan a tener mucho más de lo que tenían antes. Acuérdense, no es tan agresiva en un primer tiempo como los piógenos, es de evolución insidiosa, lenta, puede o no afectar muchos niveles, afecta la unión sobre todo dorso-lumbar y generalmente nosotros cuando nos encontramos con una espondilodicitis tuberculosa ya avanzada, ya sospechamos los diagnósticos, ya sospechamos la etiología, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ver en radiografías convencionales y en tomografía? Vamos a ver grandes erosiones de los platillos vertebrales en espejos que pueden o no tener secuestro. Acuérdense, los secuestros son fragmentos óseos dentro de abscesos que generalmente son hiperdensos. Tenemos borramiento del disco intervertebral, podemos tener un uso paravertebral que es por un gran absceso y una espondilitis condensante. Acuérdense, una vértebra en Ivoire, una vértebra en marfil, perdón. Y acá tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos dos vértebras en marfil y en el lado derecho una tomografía en reconstrucción multiplanar coronal. Vemos los grandes abscesos como en beso que decimos, o en espejo como quieran, con las erosiones, con unas grandes erosiones. La tomografía computada nos va a poder permitir ver perfectamente las lesiones óseas, los secuestros, la destrucción de los platillos vertebrales, que generalmente llevan más tiempo y son más grandes que en los piógenos. Y los abscesos paravertebrales y lumbares, y del psoas, que acuérdense, se tiñe en la periferia, no central. Acá, por ejemplo, en esta tomografía computada podemos ver las grandes erosiones acá en el lado izquierdo y en el centro de esas erosiones vemos los fragmentos, los secuestros óseos. En el lado derecho podemos ver también una gran erosión y podemos ver los abscesos en el psoas, y si se fijan en el psoas del lado izquierdo sería del paciente, vamos a tener calcificaciones. Eso ya es bastante sugestivo de que el paciente tiene una tuberculosis. También tiene afectado el músculo ilíaco del lado izquierdo. La resonancia magnética en un estadio precoz va a ser exactamente igual que en los pacientes que tienen infecciones por piógenos, mientras que en un periodo más avanzado vamos a tener una hiperseñal de uno de los cuerpos vertebrales. ¿Por qué pasa esto? Esto le da tiempo, la tuberculosis le da el tiempo al cuerpo de reaccionar y generar grasa de nuevo. Entonces no nos encontramos con la hiposeñal necesariamente. Ya el cuerpo nos podemos encontrar con esclerosis y con grasa en los cuerpos vertebrales. Nos vamos a encontrar posiblemente con grandes colecciones de los discos y de los músculos paravertebrales. Lo que habíamos dicho antes, los abscesos tienen paredes bien engrosadas y pueden tener colecciones. Tenemos epiduritis que respetan el ligamento longitudinal posterior y podemos tener deformaciones por la evolución. Acá vamos a ver, estos son pacientes en cortes coronales, una columna lumbosacra, donde del lado derecho vemos en secuencia de STIR un gran absceso del psoas, vemos una destrucción L1, L2 del disco intervertebral L1, L2 y de los cuerpos vertebrales con un absceso intradiscal con destrucción de los cuerpos vertebrales y un absceso hacia los dos lados, más importante del lado derecho. Cuando nos venimos acá a la imagen de la izquierda que tiene producto de contraste, vemos el realce periférico engrosado, bien delimitado del absceso sobre el psoas. Acá en un corte transversal podemos ver toda la infiltración de las partes blandas adyacentes al cuerpo vertebral y el absceso epidural anterior, el gran absceso epidural anterior. Esto no es acuérdense, nosotros no controlamos la evolución de una espondilodicitis para ver la evolución médica con resonancia, lo hacemos con radiografía simple. Solamente hacemos una resonancia si el paciente no evoluciona correctamente o si tiene una complicación con una compresión raquídea, una compresión medular o una compresión radicular. ¿Cómo lo podemos controlar eventualmente? Eventualmente el signo que nos da más información es la infiltración de las partes blandas adyacentes. Si hay una disminución de esas partes blandas adyacentes post el tratamiento médico, quiere decir que está evolucionando correctamente. Nosotros vamos a tener una regeneración grasa del cuerpo vertebral recién a las 15 semanas. Así tenemos que esperar casi 4 meses para poder saber si está evolucionando bien o no. Así que es mucho tiempo, pero bueno. Las localizaciones atípicas de la tuberculosis
podemos tener una espondilitis con una pérdida en la altura del cuerpo vertebral o una osteólisis, y puede afectar al arco posterior. Cuando tenemos una infección del arco posterior también tenemos que sospechar una tuberculosis y tenemos las sacroiliitis tuberculosas. Acá, por ejemplo, en este caso, podemos ver en el arco posterior un absceso con una destrucción del arco posterior, un realce post inyección de gadolinio y una compresión del cono medular. Dentro de las parasitosis, la hidatidosis es la más frecuente y tiene una evolución lenta e insidiosa y puede producir destrucción ósea. Lo que nos vamos a encontrar, como siempre en la hidatidosis, son masas líquidas multivesiculares, puede ser destrucción ósea importante, y la resonancia magnética nos va a permitir ver la extensión intracanalar y hacia las partes blandas. Podemos ver los signos de compresión medular y pueden tener a veces un aspecto pseudotumoral. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta columna dorso-lumbar del lado izquierdo, podemos ver múltiples vesículas en resonancia magnética, mientras que del lado derecho en una tomografía podemos ver también ese aspecto vesiculado típico de la hidatidosis. Las micosis vertebrales son realmente muy raras, existen, se ven en pacientes inmunosuprimidos. Las más frecuentes, las que producen afectación más extensa en realidad, son la candidiasis y la aspergilosis, y las imágenes no son muy específicas. Los diagnósticos diferenciales, y esto es importante, vamos a ver, dentro de un pinzamiento discal, ¿qué te puede producir rápidamente un pinzamiento discal? Una quimionucleólisis, una disectomía, todo lo que genere que afecte al disco intervertebral, ¿no? Una discopatía rápidamente destructiva y una hemodiálisis. Yo trabajo justo cerca de un centro que tienen hemodiálisis, así que nosotros vemos bastante patología de todo, como mostraron el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, el tendón de Aquiles, vemos todo, ¿no? Dentro de las erosiones de los platillos vertebrales, habíamos dicho justamente, tenemos la artrosis erosiva, todos los reumatismos inflamatorios, no todos, pero algunos reumatismos inflamatorios, las discopatías microcristalinas, la hemodiálisis y la destrucción tumoral por metástasis. Acá podemos ver, por ejemplo, un paciente en diálisis donde es muy similar a la foto que puso el doctor recién que estaba hablando. Vemos un pinzamiento L3, L4 con erosiones sobre los platillos vertebrales y ya el cuerpo ha reaccionado y si se fijan tiene toda una esclerosis del hueso adyacente a esa lesión, adyacente a las erosiones. Este fue un caso particular que justo estamos en el hospital en Francia y viene un paciente con un dolor lumbar. La verdad que el paciente era una mujer de unos 40 años y nos encontramos con dos cuerpos vertebrales en hiperseñal. Preguntamos, nadie sabía, todos dijimos diagnósticos diferenciales distintos, no sabíamos bien de qué se trataba. Pero a todos, y sobre todo a mi jefa, a Ancoten, le llamó mucho la atención una hiposeñal en el disco intervertebral. Dice, no va a ser que tenga la calcificación, que tenga una patología microcristalina y que tenga otro tipo, que no sea una infección, ¿no? Que sea... Le hicimos la tomografía y como se ve en la tomografía tiene una calcificación de hidroxiapatita en el disco intervertebral con erosiones sobre los platillos vertebrales superiores e inferiores y una reacción esclerosa inflamatoria del mismo. Entonces era una calcificación de hidroxiapatita del disco intervertebral en vías de reabsorción. Como conclusión, hay que saber que las infecciones vertebrales son frecuentes y variables, si bien muchas veces la imagenología nos puede sugerir ciertos tipos de gérmenes, siempre hay que probarlo, hay que tener la prueba para hacer el buen tratamiento. Y por eso tiene importancia las punciones bajo guía tomográfica para tener un tratamiento rápido y dirigido. Y como lo que les dije, tratar de temer, si hacen punciones, tratar de tomar 7 muestras y hacerle un hemocultivo. Si usted no hace la punción, al menos decirle al infectólogo que después que le hagan la punción, que a las 4 horas tome un hemocultivo, así tenemos el máximo de información posible. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Céparo. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Hay micrófono? Acá, mira.
Hola, doctor. Bueno, agradecerle por su presentación, muy interesante. La pregunta es, cuando toman las biopsias, utilizan una aguja Hamshiri, me imagino, para los cuerpos vertebrales. Y para el disco, ¿con qué? Con la misma aguja. Y no utilizan, nosotros muchas veces utilizamos la Hamshiri y muchas veces por dentro colocamos una trucut para tomar una muestra. Claro. También lo pueden hacer eso. Discúlpeme. Nosotros tenemos a la gente del laboratorio cerca y te piden de tener la mayor cantidad de muestras posible para poder hacer el diagnóstico. Y cada uno, no sé, estamos en un congreso el otro día, estamos en Bruselas y había una italiana y decía, más grande tienen que ser las muestras, más grandes, cada vez quieren un pedazo de hueso, ¿viste? Quieren un tubo, sí, porque dice, ¿viste? Te van pidiendo, dice, la muestra es insuficiente, entonces vas entrando cada vez, ¿viste? Con una aguja, entras con un tubo, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Así que a ellos lo que les interesa es tener la mayor cantidad de información. Y lo que le dice que también es muy, muy importante es ese lavado. Antes de irse, uno lava con solución fisiológica y le manda eso directamente. Él llena la aguja, tac, y se la manda. Eso me pareció muy interesante también. Gracias. Y eso también a las 4 horas de ir y hacerle el hemocultivo. Eso ustedes no lo hacen, pero hay que pasar la información para que lo hagan. Eso lo voy a empezar a hacer en el hospital. Me llevo eso de su charla. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor. Damos por finalizada la sesión y agradecemos a los disertantes y a todos los asistentes.